Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí estamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy vamos a ir a los versículos 15 y 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a los versos 15 y 16. ¿Lo tenemos? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Bien, el jueves anterior compartíamos un poquito cómo Pablo hace alguna referencia a la persecución que los hermanos particularmente en Tesalónica estaban experimentando, pero en alguna medida haciendo referencia también a todo aquello que el creyente va a enfrentar. Decíamos que el evangelio no es fácil, ¿verdad? De hecho, el domingo compartíamos también algo de eso en el mensaje. Es de decisiones. Realmente mantenerse firme y perseverante no es fácil. De hecho, cada uno de nosotros incluso tiene sus propias luchas, posiblemente de forma diferente, posiblemente en diferentes áreas. Pero, por sobre todo eso, siempre vamos a ver la mano del Señor obrando. Luego, es en estos dos versículos que estamos compartiendo esta noche, en donde Pablo no es que esté haciendo una acusación, fíjense bien, quiero aclarar, pero sí está tomando una referencia importante. ¿Por qué? Porque en algún momento la persecución que ellos estaban recibiendo allá en Tesalónica también venía de aquellos judíos radicales que perseguían a los hermanos que se convertían. Acuérdense que uno de los problemas que Pablo enfrentó en las iglesias, en los lugares donde las iglesias estaban levantándose, era a los judíos radicales o a los judaizantes, porque muchos de ellos seguían insistiendo en que no solamente había que aceptar a Jesús, ¿verdad?, como el Mesías, sino que también había que cumplir la ley para poder ser completamente salvo, cuando la predicación del evangelio enseña completamente todo lo contrario. Dice que la salvación es por gracia, o sea, es un regalo. Si de repente nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos? A ver. Creer. Y esa fe salvadora nos lleva a reconocer primero que somos pecadores, a reconocer que no tenemos ninguna oportunidad, o sea, sin Dios y sin esperanza. O sea, por nosotros mismos no tenemos ningún tipo de oportunidad.
O sea, necesitamos a Cristo para poder acercarnos al Padre. Por eso a mí me encanta, porque la Escritura lo ha dejado como bien determinado. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Ahí no hay donde perderse. O sea, cuando uno tiene las direcciones bien señalizadas, ahí no hay donde perderse. Cuando uno va a un lugar que uno normalmente no conoce, porque es primera vez que uno va, como que uno va un tanto pendiente de ver los rótulos, ¿verdad? Para tratar de llegar tranquilamente, y ahí tiene que estar el desvío, dice uno, ahí tiene que estar, y aún así más de alguna vez, no sé si les ha pasado a los hermanos que manejan, a mí me ha pasado, aún tratando de ir viendo las señalizaciones, uno se pasa. A mí ya me ha pasado, ¿verdad? O sea, y va uno pendiente, pero fíjese que esto tiene una gran enseñanza, porque a veces en un momento que uno se descuidó de buscar la señal, se perdió, se fue de paso. Por eso decíamos el domingo, ¿verdad?, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos, dice, bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. Así es, hermanos, nosotros en algún momento, si nos damos cuenta, encontramos a través de la palabra de Dios toda la señalización para llegar al Padre, si así queremos llamarlo. Ahora, aquí sí no hay donde perderse, porque solo hay un camino. O sea que como que nos la puso fácil el Señor, ¿verdad? Solo hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la iglesia en aquel contexto enfrentó esa situación. Ahora, Pablo, dije, no es que les está haciendo un señalamiento a los judíos, pero sí considera importante recordarles las acciones que ellos tomaron. Y por eso es que en algún momento él dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros, dice, nos expulsaron. Encontramos algunos pasajes en la Escritura que hacen referencia a esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 23, verso 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Recuérdese que una de las, lastimosamente, ¿verdad?, pero una de las, no decir características, pero una de las cosas que acontecieron dentro del Israel fue ese. Los profetas muchas veces eran perseguidos. Los profetas muchas veces no eran muy bien vistos. Ahora, ¿cuál era la función de los profetas, hermanos? ¿Cuál era la función de los profetas? Hablarle al pueblo. O sea, ellos eran el canal por medio de los voceros. O sea, Dios les hablaba a ellos y ellos tenían que hablarle al pueblo. Y muchas veces el pueblo era confrontado por la forma en que estaban actuando. Muchas veces encontramos, por ejemplo, casos bien curiosos, ¿verdad?, que se dieron incluso con los reyes, ¿verdad? Cuando va el profeta y le dice a David: mira, David, ¿qué piensas? Le dice aquel hombre, y le cuenta la historia, ¿verdad?, que iba a hacer algo por ahí y tenía un montón de ovejas, pero por allá tenía, ya conoce el pasaje. Y David: ese hombre tiene que morir. Ese hombre eres tú. O sea, era el mensaje que Dios daba al pueblo, era a través de los profetas. Y los profetas, bueno, encontramos profetas que incluso tuvieron que huir porque no eran
bien recibidos en algún lugar. Por ahí encontramos, ¿verdad?, la historia de Eliseo, ¿verdad?, que tuvo que salir huyendo, esconderse, profetas que, perdón, encontramos y nos vamos a dar cuenta que el pueblo de repente por la misma naturaleza en algún momento no recibía bien a los profetas. Jesús lo dijo en más de alguna ocasión. Luego, en Hechos capítulo 7, verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? O sea, qué tremendo, ¿verdad? Fíjense que es curioso porque a pesar de que hay de parte de Dios un trato especial y particular para Israel. ¿Por qué? Porque fue la nación que Él escogió. O sea, Él escogió al pueblo de Israel y lo escogió y le dio un valor especial. En algún momento lo llama especial tesoro. Lastimosamente, Israel, que había sido escogido para dar a conocer a Dios en la tierra, ¿verdad? Encontramos en el Nuevo Testamento donde se revela el propósito por el cual Jesús vino y dice a lo suyo vino, a lo suyo, o sea, al propósito, ¿verdad? Y los suyos, ahí habla el pueblo, no lo recibieron. Entonces, a pesar de todo esto, Dios mantiene un trato especial y particular con Israel, porque le dio promesa a Israel hasta el fin de los tiempos, y eso no cambia, porque Dios no cambia. O sea, Dios es el mismo, Él va a hacer, o sea, aunque nosotros seamos infieles, dice, Él permanece fiel. O sea, que aunque nosotros fallemos, aunque nosotros no cumplamos, aunque nosotros nos descarriamos, Él permanece fiel. Entonces, particularmente Él tiene un trato con los judíos. ¿Los va a juzgar? Claro que sí. Los va a juzgar por todo lo que en algún momento han hecho o hicieron. Claro que sí. Pero aún en el final de los tiempos, a pesar de todo esto, Él tiene un trato particular con ellos. Él ha tenido a través de la historia bíblica mucha paciencia con el pueblo de Israel. Ahora, nosotros, voy a hacer un paréntesis. Ahora, eso se ha trasladado a nosotros, que también ahora somos el Israel espiritual, ¿verdad? Porque ahora nosotros somos también el pueblo de Dios, el pueblo escogido, los injertados. Bueno, hay un momento en que dice que de los dos hizo uno solo, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros también formamos parte de ese Israel espiritual. Y si usted se da cuenta, el Señor también ha tenido paciencia con nosotros. Porque aún, hermanos, mire, es que le fallamos al Señor, a diario le fallamos al Señor. O sea, no podemos decir que vivimos a perfección. No. Y cualquiera diría, no, pero si no hice nada malo. Pero posiblemente dejo de hacer un montón de cosas buenas. Porque nosotros, o sea, a nosotros así se nos mide, ¿verdad? Porque la Escritura dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, igual es contado como pecado. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado y se han puesto a pensar en las cosas buenas que tuvieron oportunidad de hacer y no hicieron. Miren que eso es bien tremendo, hermanos, porque cuando uno empieza a hacer memoria al final del día y dice, pude haber hecho esto, me detuve, hablé con fulano, no le hablé del evangelio,
o no hice esto, o no fui a hacer aquello, o tal cosa. Entonces para mí es tremendo porque todos los días terminamos en números rojos, hermano. ¿Verdad? Aparte de las cosas malas. Exacto. Y por eso es que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. O sea, porque si fuéramos juzgados al final de cada día, no, hermano, sí. No sé cuántas cadenas perpetuas hubiéramos acumulado ya. O sea, si fuéramos juzgados cada día al final del día. Pero ahí entra la misericordia del Señor. ¿Verdad? Y no le hablé y no le mencioné. Mira, es triste, ¿verdad? Porque la verdad es que eso es algo que no se puede cambiar. O sea, lo que usted tenía que haber hecho y no lo hizo, hay un momento en que ya no se puede. Bueno, alguien escuché una vez decir, hay 3 cosas que no se pueden recuperar, creo que dijo. El tiempo, los dientes, digo algo así, la dentadura, algo así digo, porque me iba a ver los dientes, ya usted ahí le pueden poner otros, pero los suyos ya no, y no me acuerdo qué fue lo otro, pero dijo, hay 3 cosas que no se pueden recuperar, ¿verdad? El tiempo, las acciones creo que dijo, y los dientes. Me dio risa por lo último, ¿verdad? Porque dijo, no, dijo, ya cuando a usted le pueden poner un injerto, un adorno, pero los suyos ya no vuelven. Entonces, hay cosas que nosotros, hermanos, ya no podemos. O sea, por eso es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer cuando podemos. De hecho, ¿cuál es el consejo de la Escritura? Que tenemos que usar bien el tiempo, porque los días son malos. Mira, hay tanta gente tomando malas decisiones, hay tanta gente que fallece. No sé si se dieron cuenta hoy, bueno, yo porque fui ahora a Huachapán, de hecho veníamos de allá casi ahorita, ya veníamos casi a las 6:30, veníamos llegando, y cuando veníamos de regreso, había gente ahí en el puente, porque en la mañana salió una noticia que ahí se lanzó una señora, una muchacha para quitarse la vida. Entonces dice uno, imagínense qué tremendo, alguien que ya no le encuentra sentido a la vida. Y pasa, hermanos, pasa. Gente que se decepciona a tal grado que atenta contra su propia vida. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta, como lo hemos dicho muchas veces, tenemos problemas, ¿verdad? ¿O no? Tenemos situaciones de salud. Miren, nosotros el martes viajamos a San Salvador. Venía el equipo y venían pues algunas de las cosas que teníamos que recibir en el aeropuerto, de los lentes y todo eso. Y nosotros entregamos unas Biblias porque vendemos Biblias a estos equipos. Y tenemos que subirlas como 12 o 14 grados donde las dejamos. Entonces, yo contento, ¿verdad? Porque subí y bajé tranquilo. Vaya, digo yo, ya estamos viendo los resultados, ¿verdad? Estar yendo a caminar en las mañanas, ¿verdad? Y le digo a él, mira, si no hubiera sido, ¿verdad? Pero eso fue en la mañana y teníamos todavía después que ir hasta el aeropuerto, teníamos que hacer otro par de cosas. Bueno, regresamos a las 9 de la noche, a esa hora sí ya veníamos cansados, ¿verdad? El cuerpo se resiente, pero veníamos contentos. Ayer ayer no salí todo el día porque se me agudizó el dolor del pie, pero era punzante de una manera que prácticamente pasé aventado todo el día. Pero no me quitó el gozo de haber podido hacer las cosas bien el día anterior. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, nosotros podemos tener situaciones difíciles, complicadas, pero encontramos gozo en el Señor.
tenemos situaciones muchas veces que resolver, ¿verdad? Situaciones económicas y situaciones de trabajo, pero eso, cuando estamos en el Señor, no nos quita el gozo. Entonces, la gente necesita tener al Señor para poder superar y salir adelante en todas estas cosas con la ayuda del Señor, por supuesto. Entonces, Pablo, vamos nuevamente al pasaje, Pablo les está haciendo, no lo está, como dije al inicio, acusando, pero sí, en algún momento, como que se vuelve necesario el hecho de recordar algunas cosas que también sientan precedentes y parámetros. O sea, acuérdense que ellos estaban, y en el versículo siguiente Pablo dice, ¿por qué? Porque ellos estaban persiguiendo a la iglesia, y oiga, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Miren, en ese momento, así como habían gentiles y judíos que se convertían, también habían judíos que se oponían. Eso va a existir todo el tiempo, siempre. Gente que se va a oponer al evangelio. De hecho, es algo a lo que no estamos exentos hoy en día, ¿verdad? Hay gente que tiene sus ideas fanáticas muchas veces en la fe que tiene. Digo fanáticas porque, y no solo aún dentro de los cristianos evangélicos, lastimosamente pasa, no debería ser así, ¿verdad? Pero hay gente que se opone a la verdad del evangelio. Hay un momento en que Pablo dice, enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? O sea, todos aquellos que se oponen son enemigos de la cruz de Cristo. De hecho, hay un momento en que si nosotros estamos actuando de manera diferente, y podemos caer así como estaban cayendo estos judíos radicales, los judaizantes, ¿verdad? Porque ellos se habían vuelto legalistas, en el sentido de que había que agregarle a la gracia. Hoy en día nosotros encontramos mucha gente que se opone a la verdad porque le agrega la gracia. Debemos tener mucho cuidado con eso. Jesús lo condenó, le dijo a los fariseos, ustedes caen en mandamientos de hombres, quieren que la gente cumpla mandamientos de hombres, y no funciona así, porque lo que hacemos es limitar, oiga bien, el alcance del evangelio. Hace mucho tiempo yo aprendí que hay ciertos paradigmas en la mente del ser humano que a veces lo limitan para acercarse a Dios, ¿verdad? Por lo mismo que el contexto genera. Mucha gente dice, es que no he sido tan bueno, ¿y cómo Dios me va a perdonar, verdad? O sea, es que la vida que yo he tenido, ¿y cómo Dios me va a perdonar? Bueno, la palabra del Señor dice que hay que creer y vamos a ser perdonados. No dice, a los que han hecho esto sí los va a perdonar, a los que han hecho esto no los va a perdonar. No, o sea, hermano Eric. ¿Una iglesia? Ajá. Voy a empezar ahorita a tratar. Ajá. 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 Sí, no. Lo que sucede es que
buen punto el que usted menciona. Vamos a hacer un paréntesis. Hay prioridades que deberían estar claramente establecidas. ¿Sí? Hemos dicho que la misión suprema de la iglesia es llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia, nosotros. O sea, esa es nuestra misión, prioridad 1. Ahora bien, hemos dicho también que la iglesia hace 3 cosas, tiene 3 cosas que son importantes. La primera, orden de prioridades, llevar las buenas nuevas de salvación. La segunda, edificar a los santos. ¿Sí? O sea, cada vez que usted forma parte de un estudio bíblico, perdón, usted está haciendo usted está siendo edificado. ¿Sí? Era lo que decíamos el domingo. Porque hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Pero esa obra, como decíamos el domingo, funciona la presencia gloriosa de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo y la relación íntima con la palabra de Dios. Ahí sucede el crecimiento espiritual. Ahora, yo no puedo afirmar que la presencia de Dios está en mí si yo no tengo una relación íntima con la palabra. ¿Ya? Y no puede ser que teniendo una relación íntima con la palabra, la presencia de Dios no está en mí. Porque esto solo se entiende cuando uno es espiritual. O sea, ¿se dan cuenta de la conexión? O sea, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que haber recibido a Cristo, y a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la nueva naturaleza, la espiritual, así lo dije yo el domingo, necesita alimentarse. Así como esta, nuestra, necesita alimentarse. Hoy estamos ya casi llegando al cierre del día y posiblemente, me atrevería a decir, si no todos, al salir de repente, si no cenaron antes, van a llegar a cenar algo, ¿verdad? Unas pupusitas, frijolitos fritos, con huevitos, platanitos. Van a comer algo, por necesidad, ¿verdad? Por necesidad, pero va que nos gusta comer, ¿o no? Hasta más de la cuenta, pero es una necesidad física que disfrutamos, ¿o no? Es una necesidad física que disfrutamos. Hoy vámonos al contexto espiritual. El espíritu también necesita alimentarse. Y espiritualmente, pues no vamos a hablar de pupusitas, frijolitos fritos, vamos a hablar de la palabra de Dios. Hermana Ada. Ya voy a llegar a eso. Ajá. ¿Qué es lo correcto? Vale, ya voy a llegar a eso. No, ya llego. Por eso estoy dando toda esta vuelta. Para que entendamos, porque todo lo que hacemos, lo hacemos porque entendemos lo que hacemos, ¿verdad? Por eso, creo que le quitaron mucho. Bien, entonces, cuando usted se alimenta espiritualmente, porque dice Pedro, decía como niños,
recién nacidos, tiene mucho eco, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No dice para ser salvos, ya somos salvos. Crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué sucede? Alguien que está espiritualmente alimentado, alguien que se desarrolla espiritualmente porque está alimentado, va a entender el orden de prioridades de la iglesia. ¿Sí? Hoy voy a la pregunta del hermano Eric. Tú tenías que dar esta vuelta porque para que usted sepa de dónde es que viene la respuesta. Correcto. Y en algún momento, mire, la culpabilidad que mucha gente trata de generar en otras, hay que tener cuidado, porque es lo que, el señalamiento, que es lo que el hermano Eric de repente decía, ¿verdad? No vinieron a la hora del culto, qué barbaridad, qué tal cosa. Si usted es espiritualmente saludable, si usted entiende, porque usted es la iglesia, debería entender, usted sabe la importancia que tiene que un alma se salve. Gracias, hijo. Y reciba la palabra del Señor. Claro, para eso, usted tiene que ser constante y perseverante también en su crecimiento espiritual. ¿Ya? O sea, por ejemplo, usted está en los estudios bíblicos, ¿verdad? Porque le interesa. Yo decía el domingo, ojalá que todos tuviéramos ese sentir, ¿verdad? Ese deseo, pero como hay cosas que no se pueden obligar. O sea, esa es la realidad. Y si no mostramos evidencia de que lo espiritual es prioritario en nosotros, entonces nos estamos engañando. Es más, me atreví a poner un ejemplo, ¿verdad?, de porcentajes, ¿se recuerdan? Imagínense dentro de los porcentajes, ¿verdad?, que se maneja en la palabra del Señor, ¿verdad?, el 10%, eso de la manada pequeña, ¿verdad?, eso de remanente. Imagínense, les dije el domingo, si fuéramos 120 miembros los que estamos y solo se va a salvar el 10%. Y los otros 108. No vayan a decir que el pastor dijo que solo se van a salvar 2, el 10%. No, una idea. ¿Por qué? Porque debe haber una necesidad de orar, de leer y claro, de congregarse. Así lo dije el domingo. O sea, si usted vive a 2, 3, 4 cuadras y no viene a la iglesia, es porque no quiere. O sea, no hay otra justificación, pues, ¿verdad? Si usted tiene carro, si usted puede, tiene el tiempo, tiene la salud, ojalá que cuando esté en cama no vaya a decir, quisiera ir a la iglesia, porque no fue cuando pudo. Es lo que pasa. Entonces, la evidencia de que somos salvos se muestra con todo esto. Ahora bien, no vino la hermana Dalinda y el hermano... No, es que la hermana Dalinda y el hermano Toñito se encontraron a una persona allá en la esquina y la están evangelizando. Qué bueno. Entonces están poniendo en práctica, ¿verdad? O sea, ellos han entendido realmente. Pero no van a venir y qué barbaridad que no vinieron. No, es que están haciendo, ellos están dándole prioridad al mandato del Señor. Y como son de los que vienen, también son parte de la edificación de la iglesia, ¿verdad? Entonces, si usted es espiritualmente maduro, lo va a entender. Y usted no se va a sentir mal. Es decir, hoy no vamos a llegar. Mire, ahí después hablamos, me voy porque tengo culto. No, esa es la prioridad, ¿verdad? Usted no se va a sentir mal. Ahora, siéntase mal cuando no viene a la iglesia por quedarse chambreando, viendo la televisión o haciendo otras cosas, ¿verdad? O haraganeando. Ahí siéntase mal. Pero si anda cumpliendo,
con, con su trabajo. Usted no tiene por qué sentirse mal, porque la prioridad para nosotros es esa, evangelizar. Entonces, ahí es donde uno dice, iba para la iglesia. A mí me pasó más de alguna vez también. No era pastor todavía, ¿verdad? Tenía privilegio, me pasó más de alguna vez. Y si alguna vez me pasara ahorita siendo pastor, de alguna manera vamos a resolver, ¿verdad? Pero no podemos dejar la prioridad de la iglesia. Entonces, cuando alguien no es espiritual, va a pasar lo que dice el hermano Eric, va a señalar. Esos son mandamientos de hombres. Exacto. Entonces estamos queriendo nosotros. Eso es volverse enemigo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo. O sea, ustedes se oponen a Cristo. Entonces, no. Sí, no, esto no es cuestión de inconsciencia. Lo que pasa es que es cuestión de conocimiento, de crecimiento, de madurez espiritual. ¿Ya? Entonces, si lo que dice el hermano Eric va a ser entendible porque hay una prioridad, no le vamos a prohibir a nadie, mire, tiene que venir a los cultos y de 6 a 7 no tienen derecho a hacer otra cosa. Correcto. Es un legalismo. Es como el hecho de decir que si el pastor no viene con camisa manga larga, cae en pecado, no puede predicar. ¿Verdad? A mí una vez me hicieron esa observación, ¿verdad? Un pastor de una iglesia me dijo, yo creo que les he contado, no sé por qué vine ese domingo con manga corta y prediqué, con claro, corbata y todo, y no sé por qué. Fue el mensaje, ¿verdad? Para saludarme no me llama, dije yo, pero para hacerme el señalamiento sí. Usted predica con manga corta. Eso no es correcto ni bien visto por Dios. Entonces, ese es legalismo, ¿verdad? Ese es un legalismo. Entonces, muchas veces queremos que nuestro pensamiento y nuestro legalismo, si queremos llamar, esté arriba de los principios del reino, ¿verdad? Y no funciona así. Pablo es una de las cosas que les está señalando. Ustedes se oponen a Cristo. O sea, debemos entender, me quedé con que la iglesia, la prioridad es la predicación del evangelio, luego la edificación de los santos, o sea, prepararnos aquí. Pero hay una tercera, que siempre lo he mencionado, y es preparar a la iglesia para encontrarse con Cristo. O sea, en algún momento, por eso la insistencia, hermanos, oren, lean, vengan al culto de oración, vengan al estudio bíblico, congréguense, sean parte de la vida de la iglesia, porque nos estamos preparando para encontrarnos con el Señor. Procura con diligencia, le dijo Pablo a Timoteo, presentarte como obrero aprobado. Pablo entendía lo que el Señor Jesús espera de sus siervos, que somos nosotros, los talentos que nos han sido entregados. Vamos a dar cuentas, ¿verdad? Porque esos talentos, los frutos se conviertan en esos dones. Vamos a dar cuentas. Ahí el Señor le dijo cuando empezó a llamarlos, ¿verdad? Y cada quien que le daba cuenta, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Y aquel pobrecito, ¿verdad? Que lo fue a esconder, que no quería hacer nada, quería estar bien cómodo, bien tranquilo. A ese no le fue tan bien, ¿verdad?
Ajá. Ajá. Vamos a la iglesia. Vale. Lo que sucede, hermano Enrique, es lo siguiente. La prioridad no cambia. La prioridad no cambia. Ahora bien, la intención con la que yo voy a ir a visitar a esta persona y le voy a hablar del Evangelio, posiblemente necesite más de una vez. ¿Ya? Y si esta persona solo puede ese día, a esa hora, entonces lo voy a hacer. Porque sigue siendo un caso eventual. No me voy a quedar con él toda la fe, todos esos días a esa hora. ¿Ya? Porque lo voy a motivar a que reciba al Señor. Pero también lo voy a motivar a que visite la iglesia. ¿Ya? Es más, ahí es donde el trabajo personal se intensifica más, porque ya es con compromiso. Mire, yo lo voy a venir a traer. Ya vine a hablar con usted a su casa. Este día tenemos estudio bíblico en la iglesia. Lo voy a pasar trayendo y vamos a la iglesia. Porque tiene tiempo. O sea, ahí usted, si usted es una persona que usted está haciendo con la intención de llevar a esta persona a los pies de Cristo y que esta persona sea parte de la... Entonces usted lo va a hacer así. Ahora bien, si usted dice, yo voy a dedicar los jueves de 6:30 a 7 a visitar, entonces, ahí no está bien. ¿Ya? Porque usted es parte de una congregación también, de la cual usted también tiene que alimentarse y edificarse, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que pasa es que la conveniencia, ¿verdad? La conveniencia es puesta antes de lo correcto y de las cosas que se tienen que hacer. Una cosa es la eventualidad y otra cosa es que por conveniencia usted, ¿verdad? Y al final ya lo está haciendo porque, o sea, no sería, ya son como con intereses incluso hasta personales, ¿verdad? Porque sabiendo usted que siendo parte de una congregación tendría que estar, usted programa otra actividad. ¿Ya? Entonces, ahí ya no es correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que parecen correctas. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Entonces, nadie, ya ahorita, hermana Silvia, nadie que en lugar de sumar esté tratando de dividir es agradable a Cristo. ¿Ya? Nadie. Por eso es que muchas veces tenemos que tener sabiduría y celo. ¿Ya? Cuando visitamos, por ejemplo, otras congregaciones, de repente a usted lo pueden invitar y usted va y usted escucha, ¿verdad? Retenga lo bueno, pero no es correcto de que si usted es miembro de una iglesia lo estén invitando de otra congregación. Primero, en esa congregación, quien esté al frente está generando división y no unidad. Porque sabiendo, por ejemplo, que usted tiene
o es parte de, se lo está jalando para otro lado. ¿Ya? Entonces, esa persona, lea al final de Romanos, ¿qué dice acerca de los que causan divisiones? Y cualquiera diría, no, pero el hermano está haciendo bien, me está invitando a un culto. Sí, pero una cosa es que lo inviten eventualmente y otra es que le estén diciendo, venga a las reuniones de nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que tener sabiduría y celo. ¿Ya? Porque el alimento que usted va a recibir en otro lado, porque mucha gente empieza a acomodarse y a hacer ya las cosas como no son. Es que en tal lado dijeron tal cosa. Es que como allá hacen tal cosa. Y muchos se incomodan incluso en sus propias congregaciones. Es que como aquí ya no hacen eso. Entonces ya el que los invitó logró su cometido. División. Entonces nadie que causa divisiones es agradable ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Entonces, incluso cuando yo mismo me separo, ¿verdad? Al punto que decía usted, si yo quiero andar programando actividades por los días que yo tendría que ser parte de, entonces el problema soy yo, ¿verdad? Hermana Silvia. Ajá. Exacto. Exacto. Sí. Exacto. Una eventualidad. Con él. Uh-huh. Lo acusan. Exacto. Aparte de que él, como dijo, era el Señor del sábado. Sí, sí, es que así funciona el orden. Mire, eventual. No. Uh-huh. Sí. Sí, son parte de un ministerio en el cual han servido. Ajá. Sí, y es diferente. O sea, es diferente. Por eso, como dice, es que hay cosas que tienen que hacerse con orden, ¿ya? Porque ahí es donde muchas veces aplica el hecho de que nadie puede servir a dos señores. O sea, no se puede que alguien de repente diga, mire, pero yo voy a ser miembro de aquí y voy a ser miembro de allá. No, o es miembro de allá o es miembro de aquí. Es por cuestión de orden, no de legalismo. ¿Ya? No, ese no es legalismo, ese es orden. ¿Ya? O sea, de repente alguien dice, no, fíjense que yo voy a estarme congregando tal lado, pero voy a seguir siendo miembro de aquí. No, ya no puede. Tienen que tomar una decisión. Es que, hermana Gladys. Bueno, hermana, yo no la vi a usted, entonces...
Sí, de hecho, acuérdese que el martes se estableció acá como Día de la Familia. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ujú. Sí, no, y es que no, es que no estamos diciendo que es malo. Ajá. Sí, no, es que lo que estamos diciendo es cómo funciona el orden, ¿ya? El problema es que, y no es que sea un caso particular de ustedes, sino que o sea, sí, no, ajá, es que mire, usted va a un culto porque le invitaron, está bien. Ah, no hay actividad en la iglesia, está bien. El problema sería es que hubiera actividad en su iglesia. Y entonces ese sería porque no es correcto. Entonces, lo que decíamos es por cuestión de orden. Ahora, yo lo que dije también es advirtiendo, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. ¿Por qué? Ahora, si usted es una persona que está creciendo y teniendo un desarrollo espiritual adecuado, hay un momento en que usted, si oye algo que no es correcto, lo va a saber y va a decir, ah, no, pero eso no es así, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. No, por eso le digo. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros ya tenemos una madurez espiritual, vamos a entender algunas cosas. Pero el problema es que no todos tienen el mismo crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces por eso es que en algún momento hay que tener ese cuidado de que cuando si vamos a otro lado o estamos en otro lado, ver que realmente lo que estamos recibiendo como alimento espiritual, ¿verdad? O como liturgia sea de acuerdo a la palabra del Señor. Hermana Gladys y después hermano Eric. Ajá, ajá, sí. Y es que fíjese, hermana, ¿quiénes aparecieron en la transfiguración? Vaya, para eso uno también tiene que tener cuidado. O sea, porque, primero, nosotros cuando ponemos la invitación general a que nos visite y asista, es si ponemos ahí, si usted no se está congregando. Ese es lo correcto. Ahora, si yo conozco a alguien que está yendo a una iglesia y voy y le digo, no, mire, véngase al estudio bíblico, eso no es ético y no es cristiano. ¿Ya? ¿Por qué? Alcancemos a los no convertidos.
Pero eso de andarse queriendo llevar a los hermanos de otras iglesias para la iglesia de alguien, eso, hermanos, es división. ¿Verdad? Y eso no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Claro. No. Apártate de mí, Satanás, le hubiera dicho. Bien, hermano Enrique. Ajá. Actuar o responder. Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Sí, es que al final, hermano, una cosa es orden y una cosa es legalismo. ¿Ya? Pablo dice, si es que no es malo que usted vaya, que usted oiga, no, es más, retenga lo bueno y deseche lo malo. ¿Ya? Ahora, por orden, por principios, por ser. Yo no estoy diciendo, solo esta iglesia. No, no tampoco. No, o sea, sería, yo sería el que está mal entonces, ¿verdad? No, lo que pasa es que una de las responsabilidades mías es de lo que usted se alimente espiritualmente, ¿ya? Entonces, como yo sé, porque lo he escuchado, porque lo he visto, y es un atentado a veces, escuchar a personas que se paran en el púlpito y lo menos que hacen es edificar la iglesia. Entonces, esa es mi preocupación. Yo no estoy, entonces solo lo que yo... No, tampoco, ¿verdad? Porque yo oigo muchas predicaciones, yo necesito a veces sentarme y escuchar la predicación ¿verdad? Yo oigo también predicaciones, yo tiendo a escuchar predicaciones y hay predicadores particulares que me gustan y hay otros que ya yo claramente los tengo identificados, que son bien sutiles, que hablan bien bonito, pero que su predicación no es cristocéntrica ni bíblica, ni nada que ver con, y hablan bien bonito, y pareciera que son bíblicos. Hermano Eric. Ajá. 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 Sí, es que acuérdense, hermano, que Dios es un Dios de orden. Es que ese es el problema. La gracia, fíjense que hay, hay un momento en que Pablo dice, esa libertad que no se vuelva libertinaje. Porque podemos caer en el ecumenismo, por ejemplo. No, es que todos alabamos a Dios. Es que todos vamos para el mismo lugar, al cielo. No, no es así. No. Y dentro de las iglesias, muchas veces incluso denominadas cristiano-evangélicas, hay enseñanzas que no son bíblicas, ¿verdad? Y ese es el cuidado que debemos de tener. Entonces,
la preocupación, por ejemplo, de un pastor siempre va a ser esa, que el alimento espiritual que usted recibe sea el correcto. Ahora, si usted está recibiendo el alimento espiritual correcto y usted está desarrollándose espiritualmente correctamente, usted va a ir a otro lado, va a escuchar algo que no es y usted y lo va a identificar. ¿Ya? El problema es que muchas veces se va a otro lado y se quiere traerlo de otro lado para acá y muchas veces no es ni bíblico. Pasa también. Entonces, o sea, por eso es que tenemos que tener como el cuidado. Vaya, por ejemplo, a mí me gusta la liturgia bautista, pero yo estoy consciente que antes de ser bautista soy cristiano, un hijo de Dios. O sea, soy, ¿verdad? Para mí así funciona. Pero me gusta la liturgia bautista. O sea, hay ciertas cosas que incluso más de alguna vez dentro de grupos de diferentes iglesias se los he dicho porque lo considero necesario. Como lo de la oración, por ejemplo. Una vez habíamos varias iglesias, ¿verdad, hermano Eric? Íbamos a orar y como todos orando al mismo tiempo, hermano, discúlpenme. Pero la oración debe ser en el mismo sentir y en el mismo espíritu. ¿Qué significa eso? Que solo una persona tiene que hablar en voz alta. Y fue en un grupo donde habían pastores, líderes y gente de las iglesias, la mayoría bautistas, ¿verdad? Pero había que decirlo, ¿por qué? Vamos a orar con desorden. No, posiblemente si a alguien no le gustó, pues ni modo, hasta que si no le gustó, pues que enoje con Dios, ¿verdad? Y con el Dios de orden que la Biblia nos revela. Pero eso es en orden, o sea, no vamos a andar haciendo cosas que nos desordenan, ¿verdad? Qué bueno, porque el Señor es el que les habló, ¿verdad? ¿No yo? Entonces, hermanos, sí, el problema es que, voy a hacer rápido el cierre, esta gente que perseguía a los creyentes, que los señalaba, era la misma gente que había crucificado a Cristo. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? O sea, el antecedente de ellos y señalando a la iglesia. Entonces, claro, en algún momento la Escritura nos dice, tenemos que tener cuidado de eso. En ese momento Pablo les hace el señalamiento a ustedes, si hasta el Señor crucificaron, pues, ¿verdad? A los profetas. Luego persiguen a la iglesia, sí, andan queriendo hacer cosas diferentes. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. O sea, los principales sacerdotes. O sea, los líderes, claro, pasa, porque muchas veces, incluso dentro de las congregaciones pasa, porque la gente cree a veces que las congregaciones son para tener estatus o poder. No, aquí es al revés, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Aquí es para servir. Y si hay alguien que viene, esto lo aprendí de mi papá. Si alguien viene, decía, y hace algo mejor que yo, me voy a alegrar, decía. Esa es la decía papá. Me voy a alegrar. Si hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, si soy espiritual, me voy a alegrar. Ahora, si soy de la carne y siento que me están quitando el huesito, me voy a sentir incómodo. Ahora, vámonos al otro lado. Cualquiera que viene reconoce dentro de la iglesia la autoridad espiritual, ¿verdad? Y respeta la autoridad espiritual. Por ahí hay un cuadrito, ¿verdad? Ahí se los voy a mandar hoy en la noche, acerca de cuáles son las características de las personas que causan divisiones en las iglesias, y una de ellas es que no respetan la autoridad espiritual.
Entonces la autoridad espiritual está establecida dentro de las congregaciones. Entonces eso también es importante, ¿verdad? Ahora bien, Pablo en ese momento les dice, ustedes van a ser juzgados por todo lo que han hecho. Y no les bastó hacer todo eso, sino que hoy persiguen a la iglesia, están en contra de Cristo. Muchas veces nuestras actitudes, en lugar de honrar a Cristo, nos ponen en contra de Cristo. Por eso es importante entender entonces, imagínense que todo nos lleva al mismo punto. Hay que conocer al Dios de la Escritura. Y por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos hasta acá. Sí. Exacto. Y motivarnos. Mire, cada vez que tenemos un estudio, aprendemos. O sea, aprendemos. Y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, ¿verdad? Miren, el primero que aprende soy yo. Porque preparar un estudio o preparar un mensaje es compromiso. Y el primero que debe tomar ese mensaje es uno. Es uno. O sea, si bien es cierto, ¿verdad? Es una responsabilidad y es un privilegio, pero es uno de los privilegios que tiene que hacerse con mayor responsabilidad. Por eso el domingo dije, hermanos, si yo pasé 6 horas preparando ese mensaje, ustedes van a pasar por lo menos 3 escuchándolo, ¿verdad? No fueron 3, ¿verdad? Fueron 50 minutos. Pero así funciona. Pero usted tiene la responsabilidad de ir usted a la Escritura. De ir, leer y buscar. O sea, es cierto, aquí aprendemos, pero Dios también le habla a usted a diario. Cuando usted se sienta en la mañana o en la noche o en la tarde y medita en la palabra del Señor, le está hablando también, ¿verdad? Aquí crecemos juntos y en sus momentos de lectura particular, personal, usted crece también. Así que por eso es tan importante esa relación íntima con la palabra del Señor. Vamos a orar, ¿verdad? Para finalizar esta noche. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido. Siempre nos hablas, nos animas a través de tu palabra, nos edificas, Padre. Queremos suplicarte que esta palabra pueda quedar grabada y ser atesorada y puesta en práctica de la forma correcta, que podamos entenderla de la forma correcta, la que edifica nuestra vida. Gracias por los hermanos que han sido parte de este tiempo, tanto acá en la iglesia como a través de la página de nuestra iglesia, y que sea de bendición. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y permítenos también poder el día sábado por la mañana poder dedicar ese tiempo especial de oración que tenemos también como congregación al inicio de cada mes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.